Esta tarde, pasadas las 3 de la tarde, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó la liberación de Ilana Gricevsky, mexicana secuestrada por la organización palestina Hamas el 7 de octubre pasado. La familia de la joven se encuentra con ella en Israel. En redes sociales, la canciller Bárcena agradeció al gobierno de Qatar por la mediación. Mientras tanto, continúan los trabajos para lograr la liberación del mexicano Orión Hernández, pareja de Ilana, aún cautivo. Además de Ilana Gricevsky, otros 7 rehenes fueron entregados hoy por Hamas. Primero fueron liberados en Gaza Mia Shem, de 21 años, y Amit Susana, de 40 años. Más tarde, el gobierno israelí anunció que más rehenes habían recuperado la libertad. Por su parte, Israel liberó a cambio a 30 palestinos encarcelados. Las autoridades israelíes, escuche esto, conocían los planes de ataque de Hamas desde hace al menos un año. Esto lo revela el diario estadounidense The New York Times. El medio, el New York Times, asegura que el plan describía con gran precisión un asalto sorpresa, pero en Israel decidieron hacerse de la vista gorda por considerarlo demasiado complejo como para que se llevara a cabo. Y ¡zas! Israel y Hamas en este contexto extienden la tregua en la Franja de Gaza un día más. Durará hasta la mañana del viernes. Sin embargo, los mediadores en el conflicto continúan presionando para prolongarla al menos hasta el domingo. El cese al fuego ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Las liberaciones de rehenes israelíes en la Franja de Gaza a cambio de presos palestinos continuaron el jueves. La tregua entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 24 de noviembre, debía terminar el jueves por la mañana tras una primera prórroga de 2 días. Pero minutos antes del plazo, ambas partes anunciaron una extensión por un día más hasta el viernes. La fragilidad del acuerdo hace temer a los residentes de Gaza por una posible reanudación de los ataques. Francamente, tenemos miedo de que la tregua termine, los problemas y las bombas empezarán de nuevo, pero espero que retomen la tregua junto con el cese al fuego, y así que la paz prevalezca y regresemos a casa. El pacto permitió un cese de los combates iniciados el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas lanzaron un ataque sobre Israel en el que mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240 según las autoridades israelíes. Tel Aviv respondió con una ofensiva aérea y terrestre sobre la Franja de Gaza, que ha matado a casi 15.000 personas, también civiles en su mayor parte, según el gobierno de este territorio. Desde el 24 de noviembre, el acuerdo de tregua ha permitido la liberación de 70 rehenes israelíes, así como la excarcelación de 210 palestinos, entre mujeres o menores de 19 años. Además, ha permitido aumentar considerablemente la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza, sometida a un asedio por parte de Israel que cortó el suministro de comida, agua, luz y combustible. En otro asunto, Henry Kissinger, uno de los diplomáticos más poderosos en la historia de los Estados Unidos, murió a los 100 años en su residencia de Connecticut. Henry Kissinger fue secretario de Estado con 2 presidentes, Richard Nixon y Gerald Ford. Fue parte importante en el restablecimiento de relaciones entre Washington y Beijing. Responsable de los bombardeos en Vietnam, defensor del golpe de Estado contra Pinochet para derrocar y asesinar al presidente chileno Salvador Allende. Kissinger recibió el Premio Nobel de la Paz por el fin del conflicto en Vietnam. Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El exsecretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado.
un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la Guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a este conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros, que veían en él un criminal de guerra. And chaos.